Un saludo cordial en primer lugar a todos quienes puedan ver este video con el íntimo deseo que les sea útil en su propósito de conocer cada día más a Jesús y sus enseñanzas. Ese es el propósito que tenemos en el equipo de formación. Bien, así como el año pasado, el ciclo de formación tuvo como hilo conductor cómo se comunica Dios con nosotros, desde los patriarcas, Abraham, Moisés, Josué, etc., de los reyes y profetas, hasta las cartas de San Pablo. Este año, el equipo de formación de nuestra parroquia Los Castaños decidió abordar las parábolas de Jesús por la relevancia del mensaje contenido en ellas y porque nos ayudan a comprender en mejor medida cómo debe ser nuestro comportamiento como seguidores suyos. Es decir, como cristianos. Obviamente no podremos abordarlas todas, pero hemos seleccionado aquellas que nos parece entregan un mensaje más profundo. Hoy día nos introduciremos, en el breve tiempo que disponemos, en la parábola de la lámpara encendida, muy conocida por todos nosotros, porque la hemos escuchado muchas veces. En los evangelios sinópticos, es decir, Mateo, Marcos y Lucas, el texto de la parábola de la lámpara encendida es similar, aunque con algunos matices diferentes. Así, por ejemplo, en Marcos, en el capítulo 4, versículos 21 al 23, leemos: ¿Acaso se trae una lámpara para ponerla bajo el celemín o debajo de la cama? ¿No es para colocarla sobre el candelero? Pues nada hay oculto que no se manifieste, ni nada secreto que salga a la luz, que no salga a la luz. En Lucas, por su parte, en el capítulo 8, versículos 16 al 17, podemos leer: Nadie enciende una lámpara y la oculta con una vasija o la pone debajo de la cama, sino que la coloca sobre un candelero para que los que entren vean la luz. Pues nada hay oculto que no quede manifiesto, ni secreto que no acabe por ser conocido y descubierto. En Mateo, en el capítulo 5, versículos 13 al 16, a diferencia de Marcos y Lucas, antepone al texto identificativo de la parábola dos puntos que creo nos ayudan a comprender mejor los alcances de esta enseñanza de Jesús. Es así como en el versículo 13 Mateo nos dice: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué se salará? Y luego en el versículo 14 añade: ustedes son la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en la cima de un monte, ni se enciende una lámpara para ponerla bajo el celemín, sino sobre el candelero, para que ilumine a todos los que están en la casa. Y agrega Mateo: brille así vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Bien, cada uno de nosotros entonces está llamado a ser sal y luz. Pero ¿qué debemos entender por cada una de estas dos características de todo cristiano, grabadas a fuego en el corazón de los primeros discípulos por el propio Cristo? Ustedes son la sal de la tierra. Es decir, para poder sazonar, tienen que predicar con el ejemplo. Ejemplo de sencillez, ejemplo de piedad, ejemplo de bondad, ejemplo de misericordia,
ejemplo de perseverancia, ejemplo de humildad, ejemplo de amistad, ejemplo de sobriedad, ejemplo de valentía y a la vez ejemplo de prudencia, ejemplo de alegría, ejemplo de optimismo, y podríamos agregar un largo etcétera. Hoy día, al igual que ayer, no bastan las palabras para enseñar la doctrina del Señor. Sigue siendo necesario edificar con la sal del ejemplo para iluminar con la luz de la palabra. En otras palabras, sigue siendo actual para atraer a las personas a la luz de Cristo, que la sal del comportamiento cristiano preserve de la corrupción del pesimismo y de la falta de esperanza. Pero volvamos a la parábola. No se enciende una lámpara para ponerla debajo de un celemín. Es decir, podríamos decirlo con propiedad, no se enciende una luz si no ha de ser para alumbrar. Esto, que puede parecer una perogrullada, cobra todo su sentido si entendemos que esa luz, esa lámpara, es el propio Cristo. Y esto nos lo dice con claridad el Evangelio de San Juan en el capítulo 1, que leemos en la parte más esencial. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz luce en las tinieblas, pero las tinieblas no la acogieron. Hubo un hombre enviado por Dios. Su nombre era Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por él. No era él la luz, sino el enviado para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera, la que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Nos queda claro entonces que esa luz, esa lámpara, es el mismo Cristo. Podríamos pensar por un momento que lo que Cristo quiso hacer ver a los primeros discípulos y obviamente a nosotros, hoy como ayer, con esta parábola, es que Él, siendo la luz, no bajó del cielo para que lo guardáramos en un templo, en una casa o en una ciudad determinada. Vino para iluminar a todos los que están en la casa, es decir, a todo el mundo. Como nos dice el relato de Mateo, que además agrega: brilla así vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cabe preguntarse entonces, ¿cómo podemos ser luz que brille ante los hombres? Veíamos hace un momento que San Mateo antepone a la parábola propiamente tal esa sentencia de Jesús: ustedes deben ser sal de la tierra. Es decir, ustedes deben, en primer lugar, predicar con el ejemplo. O sea, su comportamiento debe estar a la altura de la misión que les voy a encomendar a los apóstoles. Y dábamos allí varios ejemplos de conducta. Pues bien, para poder iluminar a los demás, no podemos conformarnos con ser portadores de la luz, sino, como decía el padre Hurtado, primero nosotros debemos ser luz, pues nadie puede dar lo que no tiene. Desde el bautismo, cuando el sacerdote o el diácono le pide a los papás, en representación del bautizado, que enciendan una vela en la llama del cirio pascual, al mismo tiempo que les dice: recibe la luz de Cristo, esa luz es la que llevamos dentro. No solo para nosotros mismos,
sino para que podamos ser luz de Cristo para los demás. Pero para ser verdaderamente luz, debemos tener la luz, es decir, a Cristo dentro de nosotros, para que podamos decir con San Pablo, no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Lo dice en la carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Porque Cristo es la luz. Él es la lámpara encendida que debemos poner sobre un candelero para que ilumine a todos. Para que Cristo viva en nosotros y poder contar con su gracia, tenemos a nuestro alcance esa inmensa ayuda que el mismo Jesús nos dejó, los sacramentos, especialmente la Eucaristía y el sacramento de la penitencia o de la confesión. Pero para poder dar luz, les recuerdo, nadie puede dar lo que no tiene. Tenemos que crecer en el conocimiento de Cristo. Si no conocemos a Cristo, ¿qué luz vamos a dar? Para conocer más a Cristo, debemos recurrir con frecuencia a la fuente, es decir, a las Sagradas Escrituras, especialmente el Nuevo Testamento. Para tratar de convencer a alguien, es necesario saber hablar con don de lenguas, es decir, con buen conocimiento de la doctrina cristiana, con cariño, con paciencia y serenidad. Y como nos dice San Pedro en su primera carta, en el capítulo 3, versículos 15 al 17, siempre dispuestos a dar respuesta a todo el que les pida razón de vuestra esperanza, pero con mansedumbre y respeto, teniendo limpia la conciencia. Debemos, pues, imitar a Jesús, que no se cansaba de explicar su forma de actuar, con sencillez e imaginación, adaptando lo que decía a los oyentes, usando en su pedagogía divina la comparación con las cosas y hechos cotidianos que a ellos les tocaba vivir, es decir, en parábolas. De modo que la verdad más sublime podía llegar a los entendimientos más sencillos. El llamado es, pues, a ser lámparas encendidas, pero no escondidas ni timoratas, sino bien puestas sobre un candelero para que podamos iluminar a todos, como lo hicieron los primeros apóstoles, quienes, a pesar de las prohibiciones de los ancianos judíos, de las encarcelaciones, de las flagelaciones y tantos otros agravios, supieron mantener encendida la lámpara porque decían, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Tenemos el ejemplo de muchos santos, hombres y mujeres que en diferentes contextos sociales e históricos mantuvieron encendida la lámpara de la luz de Cristo a pesar de graves dificultades, entregando incluso sus vidas. Esta luz de Cristo que llevamos dentro de nosotros debe iluminar también los distintos ámbitos de la actividad humana, de modo que la formación doctrinal de cada uno se armonice en cierto sentido con la debida competencia profesional, de modo que sepamos iluminar esa íntima ordenación a Dios que da sentido a todos los quehaceres. Por eso es importante conocer muy bien aquellos temas de la doctrina católica que guardan particular importancia en el ámbito de cada profesión o actividad. Hay una serie de cuestiones éticas fundamentales que en los momentos actuales tienen mucha vigencia, como por ejemplo las relacionadas con el matrimonio y la familia, con la educación, la bioética,
la ecología, etc., sobre las que como cristianos debemos saber hablar y dar razones comprensibles según el ambiente en el que nos movemos. La Iglesia tiene la misión de mantener la lámpara encendida, pero la Iglesia somos todos y cada uno de nosotros tenemos el deber de mantener esa lámpara sobre un candelero para que todos la vean y se iluminen con su luz. Y esta no es solo una frase bonita, ni menos para el bronce, porque no significa que tengamos que hacer cosas fuera de lo común o extraordinarias para iluminar con la luz de Cristo. A veces basta un saludo, una sonrisa, una limosna, un consejo oportuno, un llamado telefónico, una visita. Solo tenemos que procurar hacer con naturalidad en cada situación, especialmente en nuestra relación con los demás, parafraseando de nuevo al Padre Hurtado, lo que Cristo haría en nuestro lugar. Llegamos hasta aquí hoy día y los invito a que en 2 semanas más puedan ver en el Castañito el próximo video que seguirá con otra de las parábolas de Jesús. Que les vaya muy bien y por favor sigan cuidándose mucho. Hasta luego.